confirmó y les voy a hablar en esta tarde sobre el llamado que Dios hizo a la vida de Samuel. Ustedes saben que la situación que encerraba en el pueblo de Israel, justamente en esa época en que Dios llamó a Samuel, era el tiempo de los jueces, ¿no? Y dice la Biblia, en aquel tiempo estaban viviendo, el pueblo de Israel estaba viviendo una situación crítica, porque había apostasía, el pueblo en general se habían alejado de Dios, y el ministerio sacerdotal en aquel tiempo dejaba mucho que desear. Y dice la Biblia, lo dice casi en todo el periodo de los jueces, como un común denominador lo dice, que cada uno hacía lo que bien le parecía. Dicho en otras palabras, cada uno hacía lo que se le daba la gana, ¿no? Pero toda la actividad del tabernáculo sí que se mantenía. Se hacían los sacrificios, se celebraban las fiestas, la gente viajaba de todos los lugares allí a Silo a celebrarle fiesta al Señor, estaban allí, se celebraban las fiestas del tabernáculo, pero el problema estaba que el sacerdocio estaba corrompido. Allí estaba Elí, que era el sumo sacerdote, y sus hijos, Omni Fines, eran los sacerdotes, y ellos se habían corrompido. Dice la palabra de Dios que ellos, tomaban las ofrendas. La actitud que ellos tenían era una actitud completamente desagradable delante del Señor. Después vamos a ver que Dios al final termina juzgando la casa de Elí, la casa de estos sacerdotes. Y justamente en aquel tiempo, Ana, que es la que fue la madre de Samuel, ella era estéril. Y la verdad que ella en un determinado momento de la historia clama al Señor pidiéndole que Dios le diera un hijo. Y en ese clamor que ella levantaba delante de Dios para que Dios le diera un hijo, ella en un determinado momento le dijo: Señor, si tú me das un hijo, a ese hijo yo lo voy a consagrar a ti. Si me das un hijo varón, yo lo voy a consagrar a ti. Desde el día de su nacimiento, no pasará navaja sobre su cabeza. O sea, era como que ese hijo iba a ser un nazareo. Ustedes saben que los nazareos en aquel tiempo eran personas que eran enteramente consagradas al Señor. Así que eso le promete ella al Señor, y Dios escucha la oración de Ana y efectivamente le concede, ella queda embarazada y justamente queda embarazada de Samuel. Y entonces ella cumple la promesa que le hizo al Señor. Cuando Samuelito, por decirlo así, había cumplido, se calcula unos 4 o 5 años, que era el tiempo en el destete, porque en ese tiempo se ve que le daban de mamar mucho a los bebés. Entonces allí cuando lo desteta dice que lo lleva al tabernáculo, se lo presenta al sacerdote y se lo entrega al sacerdote. O sea, ella en definitiva, en ese acto, ella le estaba entregando a Dios ese hijo que ella le había prometido si Dios se lo daba, y se lo entrega en las manos del sacerdote. Y a partir de ese momento, Samuelito, ese niño de 4 o 5 años, es consagrado al Señor, es entregado al Señor, y se queda a vivir allí, en el tabernáculo, bajo la tutela de Elí, que era el sumo sacerdote. Y allí en 1 de Samuel, que vamos a leer, 1 de Samuel capítulo 3, vamos a leer a partir del versículo 1, dice allí, el joven Samuel ministraba a Jehová en la presencia
de Elí. Antes de seguir adelante con el relato, quisiera hablar de algo que me parece que es importante para que nos situemos, porque cuando a Samuel lo lleva y se lo entregan al sacerdote y se queda a vivir allí en el tabernáculo, tenía 4 o 5 añitos según se piensa, pero después pasan los años, no sabemos nada de lo que vivió hasta este momento de la historia, donde se nos dice que Samuel ministraba al Señor bajo la tutela de David. Y ahora vamos a leer, vamos a seguir leyendo el pasaje y vemos que allí es donde Dios lo llama a Samuel. La pregunta es, ¿qué edad tenía Samuel cuando Dios lo llama? En realidad la Biblia no dice nada, pero se especula mucho con respecto a eso. Por ejemplo, el historiador Flavio Josefo, que era un historiador judío, según él dice que tenía 12 años cuando el Señor lo llamó. Yo la verdad que no estoy de acuerdo. Me parece que 12 años era muy, muy pequeño por la experiencia que él llega a tener con Dios y lo que Dios le revela, ¿no? Porque yo lo que veo que siempre en Israel, lo que Dios había instituido, es como que había una edad para las responsabilidades. La pregunta del millón es, ¿a qué edad uno es responsable? ¿A qué edad uno tiene responsabilidad? Claro, me vas a preguntar, ¿responsabilidad para qué, no? Depende para qué sea. Pero, por ejemplo, en Israel, ahí en el libro de Números, nos enseña que, por ejemplo, un joven para ir a la guerra, que eso ya es una responsabilidad, ¿no? Para ir a la guerra tenía que tener 20 años por lo menos. No podía ir a la guerra si tenía menos de 20 años. Por ejemplo, los levitas, para poder servir en el templo, o servir en el tabernáculo, que era en aquella época, tenían que ser mayores de 25 años. Y los sacerdotes para ministrar en el templo tenían que tener 30 años. Ahora dice que Samuel ministraba delante de Elí, ministraba a Dios delante de Elí, ¿no? ¿Qué edad tendría, no? Yo creo que, como en esa época, recién les contaba, ¿no? que el pueblo hacía lo que bien se le parecía, los sacerdotes eran sacerdotes corruptos, especialmente los hijos de Elí, profanaban las ofrendas, etcétera, etcétera. Así que allí en el tabernáculo seguramente había muchas cosas que no se cumplían de las que Dios había instituido. Así que yo supongo que quizás Samuel no tenía 30 años para poder ministrar, quizás, me parece a mí, no lo sé. Pero tampoco pienso que tendría 12. Yo calculo que Samuel era, dice aquí la Biblia, el joven Samuel. Yo creo que Samuel era un joven que tendría entre 17 y 20 años aproximadamente. Se crió en el tabernáculo bajo la tutela de Elí. Y si bien es cierto, podemos ver que Elí quizás no fue un buen padre para sus hijos que profanaban las ofrendas, vemos que en el caso de Samuel, Elí hace en realidad un buen trabajo. Vamos a seguir adelante con la lectura. Estábamos ahí en 1 Samuel capítulo 3, estábamos en la primera frase del versículo primero. Dice, el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová. Aquí habla, dice el templo de Jehová, pero en realidad el templo todavía no se había edificado. Es una expresión para hablar de lo que era el tabernáculo. Dice que era donde estaba el arca de Dios, y antes
que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel y él respondió, heme aquí. Y corriendo luego a Elí dijo, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel, y levantándose Samuel vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo, hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces allí Elí entendió que Jehová estaba llamando al joven. Y dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate, y si te llamare dirás, habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla, porque tu siervo oye. Aleluya. Paramos aquí un momento y explicamos un poquito lo que acabamos de leer. Aquí se nos dice que Samuel era un joven muy diligente, que él estaba ministrando a Dios y lo hacía delante del sumo sacerdote Elí. Y una de las circunstancias agravantes, ¿no?, de la vida de Samuel allí en el tabernáculo era que también estaban los otros hijos de Elí, omnifines, que eran sacerdotes corruptos. Entonces es como que había una especie de contradicción en esta convivencia, ¿no? Por ejemplo, una de las circunstancias agravantes de la mala conducta de los hijos de Elí, en la comparación podemos ver la buena conducta de Samuel. Pues con ella seguramente estos otros hombres se sentían avergonzados. ¿Por qué? Porque ellos se rebelaron contra Dios. Pero Samuel, dice la Biblia, ministraba a Dios. Qué diferencia, ¿no? Ellos menospreciaban las advertencias de su padre, mientras dice que Samuel era obediente a las instrucciones de Elí. Dice la escritura, como hemos leído, ministraba en la presencia de Elí. Quiere decir esto, que ministraba bajo la supervisión, bajo las órdenes, obedeciendo al sumo sacerdote. Y aquí te quiero dejar un pensamiento para aquellos que están apuntando y los que no están apuntando, a ver si te lo grabas en tu mente y en tu corazón. Dicen, los más aptos para gobernar son los que han aprendido a obedecer. ¿Te animas a que lo repitamos? Los más aptos para gobernar son los que han aprendido a obedecer. Aleluya. ¿Queremos ser usados por Dios? ¿Queremos ser usados por Dios? ¿Cuántos hay aquí que quieren ser usados por Dios? Levanta tu mano, a ver. Bueno, son unos cuantos, ¿no? La mayoría. Debemos ser aprobados en la escuela de la obediencia. Samuel fue un joven que fue formado por Dios, pero fue formado en la escuela de la obediencia. Por eso después vamos a ver lo que llegó a ser Samuel. Samuel era sacerdote, profeta y juez, ¿no?, de Israel. En Hebreos 5:8 dice, y aunque era hijo, hablando de Jesús, dice, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Fijaos, hasta un Jesús
en su parte humana, en su parte natural, él tuvo que aprender la obediencia. Aprender a obedecer conlleva sufrimiento y a nadie le gusta sufrir, ¿verdad? ¿A cuánto le gusta sufrir aquí? Yo creo que a ninguno, ¿verdad? Ninguno es un kamikaze acá. Pero muchas veces Dios nos hace pasar por situaciones difíciles y es justamente para que aprendamos obediencia, para que aprendamos a obedecer. Y sabes una cosa, la iglesia es la escuela de la obediencia. ¿Lo sabías? Amén, gracias por vuestro entusiasmo. Aleluya. En el primer lugar donde tenemos que aprender a obedecer es en nuestra casa, en nuestro hogar, con nuestras familias. Yo, por ejemplo, yo lo que veo que hay hoy por hoy una tendencia, ¿no? Digamos, de acuerdo a la mentalidad progresista que hoy hay, es que como que los niños ya de pequeñitos se les deja hacer lo que quieran, no se les pone límites, etcétera, etcétera. Y es un grave error porque para poder ser efectivo en cualquier área de nuestra vida, nosotros tenemos que aprender a obedecer. Tenemos que aprender a ser obediente, ¿sí? En el caso, por ejemplo, de Saúl, fue desechado por Dios justamente porque era un desobediente. Pero aún si nosotros podemos hilar un poco más fino en cualquier disciplina de la vida, nosotros tenemos que ser obedientes si queremos ser efectivos. Tú estás en un trabajo y tu jefe te dice lo que tienes que hacer, y si tú no obedeces, ¿qué pasa? Está bien, una vez puede ser que no obedezca, la segunda pasa, pero la tercera, ahí está la puerta, patitas a la calle. Así que en todos los órdenes de la vida debemos aprender la obediencia y por eso cada uno de los que estamos acá venimos de hogares diferentes. Quizás hay algunos que han aprendido el tema de la obediencia en sus casas, en sus familias. Y si eso no fuera así, la iglesia es una buena oportunidad para aprender a obedecer. Amén, que podamos sujetarnos a lo que Dios está instruyendo a través de los pastores, a través de los siervos de Dios, y podamos permitir que Dios pueda foguear, formar nuestras vidas en esta escuela de la obediencia, a fin de que podamos ser capacitados para que podamos servir al Señor. Y una de las cosas que dice en este pasaje que hemos acabado de leer, dice que la palabra de Dios escaseaba en aquellos días. Claro, ¿cómo no va a escasear la palabra de Dios? Es que había corrupción en el sacerdocio y como consecuencia en toda la nación. Había desobediencia a la ley, no se tenía en cuenta la ley, no se tenía en cuenta la palabra de Dios, por lo tanto Dios dejó de traer la instrucción, dejó de traer su palabra. ¿Por qué? Porque no había deseos de la palabra. Dios trae palabra e instrucción cuando hay deseos de Dios y cuando hay necesidad. Por ejemplo, una de las cosas que aprendí es que ustedes vieron que en el desierto no hay lluvia, ¿verdad? En el desierto no hay lluvia. En el desierto nunca llueve. ¿Y por qué nunca llueve en el desierto? Porque no hay nadie que desee la lluvia. Si hubiera alguna plantita que desea la lluvia, quizás llovería, pero como no hay nada, entonces no llueve. No hay ninguna vegetación. Yo tengo entendido que aquí en España, por ejemplo, en el desierto de Aragón, en los monegros que se llaman, yo viví algunos años allí en Zaragoza, es una ciudad preciosa que está en la comunidad de Aragón, pero se dice que Zaragoza es un oasis en medio del desierto, ¿no? Porque todo alrededor de la ciudad de Zaragoza es un desierto. Pero según dicen que en tiempos antiguos,
toda esa zona no era un desierto, esa zona era que había una gran vegetación, había muchísimos árboles, y resulta que en el tiempo de la guerra dice que se talaron, pero miles de hectáreas de monte se talaron para usar la madera para la fabricación de barcos y elementos para la guerra. Así que se cargaron prácticamente en toda esa zona, se cargaron toda la vegetación y se transformó eso en un desierto. Hoy es un desierto. ¿Por qué? Porque no hay vegetación. Dios dejó de mandar la lluvia porque dejó de haber necesidad de la lluvia. Y aplicándolo eso también a la palabra, así sucede también cuando nosotros amamos la palabra, cuando nosotros deseamos la palabra de Dios, Dios revela su palabra, Dios trae palabra para edificación. Por eso yo creo, hermanos, que Dios bendice tanto en este ministerio donde nosotros estamos y que Dios trae tanta abundancia de palabra. Porque en este ministerio se valora la palabra del Señor, ¿verdad? Se valora la palabra del Señor, deseamos la palabra del Señor, buscamos la palabra del Señor, buscamos ser edificados por su palabra, y cuando el Señor ve que realmente hay hambre y deseo y sed de su palabra, Dios sigue hablando, Dios sigue trayendo palabra, Dios sigue trayendo revelación. Y en eso yo veo que Dios se agrada de este ministerio en el cual estamos, porque el Señor sigue trayendo abundancia de palabras. Por eso, hermanos, si queremos que esto siga, amemos la palabra del Señor, aferrémonos a la palabra del Señor, valoremos la palabra del Señor, pongamos en práctica la palabra del Señor. Y si realmente lo hacemos, Dios va a seguir revelando y va a seguir trayendo su palabra. Pero por ejemplo aquí dice que la palabra de Dios escaseaba en esos días, pero por ejemplo en el capítulo 27, en el versículo 2, viene justo un varón de Dios, antes de que Dios le revele esto a Samuel, porque Dios, ahora vamos a ver que le revela que Dios traía juicio sobre la casa de Elí por el pecado de él y de sus hijos, pero anteriormente Dios mandó un profeta para decirle a Elí que Dios iba a traer destrucción sobre su vida y destrucción sobre su casa. Y podemos ver que esto ha sucedido muchas veces en la historia de Israel. Por ejemplo, cuando Israel se apartaba del Señor, Dios dejaba de traer palabras de edificación, pero de vez en cuando aparecía un profeta que traía palabras de juicio. Entonces aquí nosotros tenemos que aprender, queridos hermanos. ¿Nosotros queremos recibir palabra de juicio o palabra de edificación? Si queremos recibir palabra de edificación, tenemos que amar la palabra, aferrarnos a ella y permitir que la palabra de Dios produzca el efecto que tiene que producir en nuestras vidas. Ahora, si nosotros nos rebelamos, si nosotros damos las espaldas al Señor, va a escasear la palabra de edificación, pero sí, de vez en cuando va a aparecer la palabra de Dios, pero para pronunciar juicio sobre las vidas. Va a venir juicio para derribar y para corregir. Esa es la verdad. Pero sin embargo aquí vemos que Dios vio en Samuel un instrumento limpio. Dentro de toda esa corrupción, Dios vio en Samuel un instrumento limpio para poder usar para la gloria de su nombre. Aleluya. El muchacho dice que dormía dentro del santuario, lo que sería una cosa desconocida hasta aquí. Evidentemente se ve que Elí tenía un cuarto al lado del santuario. Y en la madrugada, así como hemos leído, dice que Dios habló a Samuel. Y dice la Biblia, y antes que la lámpara fuera apagada, ustedes saben que la lámpara de Dios sería ese candelabro de oro con sus 7 brazos que iluminaban el santuario toda la noche, siempre ha sido el símbolo común de Dios entre su pueblo. Y se conoce hoy como el menorá,
entre los israelitas. Típicamente nos habla de Jesucristo, la luz del mundo. Está claro que aquí, cuando dice antes que la lámpara se apagara, no estaba hablando de esa lámpara, porque una de las instrucciones que tenía, uno de los trabajos que tenía el sacerdote es que esa lámpara tenía que estar siempre encendida. Uno de los trabajos que hacía el sacerdote era mantener esa lámpara. Pero Dios está hablando, dice, antes que se apague la luz de la revelación, la luz de la presencia de Dios, dice, Dios llamó a Samuel. De Elí también dice que sus ojos comenzaron a oscurecerse de tal manera que ya no podía ver, algo que le pasaba en lo natural, pero seguramente también era un reflejo de lo que le estaba pasando en lo espiritual. Estaba quedándose ciego. Ante este panorama vemos que Dios llama a Samuel. Y Dios le llama 3 veces a Samuel sin que el muchacho reconozca la voz del Señor. Aclara ahí justamente en el versículo 7, dice que todavía Samuel no conocía personalmente a Jehová, ni la palabra de Jehová todavía le había sido revelada. Ahora me llama la atención la disposición que tenía Samuel para reaccionar ante el llamado. Era el llamado de Dios, pero él pensaba que era Elí el que le llamaba. ¿Sí? Si decimos que Samuel era un joven, 17, 20 años, los jóvenes de 17, 20 años, cuando se los llama para levantarse, hay esto, hay reacción. Déjame dormir, ¿no? Cuando llama que tiene que levantarse, no, déjame un rato más, ¿no? Pero a mí me llama la atención la diligencia que tenía Samuel. Había una disposición en él para servir, que fíjate, él sintió que lo llamaba Elí y enseguida saltó de la cama y fue corriendo. ¡Heme aquí!, le dice al sumo sacerdote. Y el sumo sacerdote dice, no, querido, yo no te he llamado. Ah, bueno, vale, perfecto. Se fue a acostar de nuevo, ¿no? Otra vez siente que lo llama y otra vez él salta de la cama y se va otra vez al sacerdote, heme aquí. Hijo, yo no te he llamado. Y así la tercera vez se repite, pero yo veo que en Samuel era un joven en el cual no había esa pesadez que muchas veces hay en nosotros, que nos cuesta reaccionar a la noche o a la mañana cuando estamos en nuestra cama. Había en él, yo veo en esto, veo una característica que tenía Samuel, que era un joven que era diligente, era un joven que estaba atento, era un joven que estaba en disposición para servir. Y entonces hasta que llega en un determinado momento que Elí se da cuenta que quizás, si yo no lo estoy llamando, ¿qué voz escuchará este muchacho? Entonces ahí es como que Elí discierne que quizás Dios es que le está llamando. Entonces dice, mira, cuando vuelves a escuchar otra vez la voz, dile, habla Jehová que tu siervo oye. Y así lo hizo Samuel. Dios lo ve a Samuel en su disposición, preparado para revelarse y para comenzar a hablarle. Y aquí esto también es un pensamiento, disposición a responder al llamado y humildad para saber gestionar el mensaje. ¿Sí? Repito, disposición a responder al llamado y humildad para saber gestionar el mensaje. Yo creo que nosotros tenemos que colaborar con Dios en nuestra relación con Él para que estas dos cosas sean
puedan crecer en nuestra vida. Podamos crecer en esa disposición y también pidámosle a Dios sabiduría y humildad para gestionar lo que Dios nos habla, lo que Dios nos muestra. Vemos que Samuel había aprendido a responder al llamado del hombre y esto lo preparó para recibir el llamado de Dios. Y esto es importantísimo, ¿verdad? Samuel era obediente a Elí. Estaba pendiente de lo que Elí le pidiera. Estaba en disposición de no hacer oídos sordos al llamado de Elí. Y eso lo preparó para que él tuviera oídos para escuchar después la voz de Dios. Y Dios también nos llama a nosotros que cultivemos nuestra disposición para escuchar y para responder al Señor y que busquemos la humildad y la sencillez para que cuando el Señor nos hable y nos muestre algo o nos dé una palabra para alguien, nosotros sepamos gestionar esa palabra y seamos lo suficientemente humildes para saber darla. Yo, por ejemplo, he visto personas que dicen que tienen un ministerio profético y que a veces reciben palabras del Señor y resulta que Dios supuestamente les habla algo para alguien y después no tienen la gracia y la sabiduría para saber decirle a esas personas lo que Dios le dijo. Y algunos hacen un daño tremendo con este tema de las palabras proféticas. Hay mucha gente que dice, yo no escucho la voz de los hombres, yo escucho la voz de Dios. Cuidado. Si yo no aprendo a escuchar primero la voz de los hombres y estar sujeto a los hombres y estar sujeto al ministerio, será muy difícil que Dios me hable. Será muy difícil que yo pueda escuchar la voz de Dios. Y hay mucha gente que se autoengaña, diciendo y andando por todos lados de que Dios es el que le habla. Y después con su vida hacen un desastre. Y hacen un desastre también en la vida, en la vida de los demás. Se autoengañan porque al final escuchan lo que ellos quieren. Y el diablo hace lo que quiere con sus vidas. Lo digo de paso, nada más, para que lo tengamos en cuenta. Seguimos leyendo, versículo 11 dice, y Jehová dijo a Samuel, ahí Dios le explica a Samuel lo que iba a hacer con la casa de Elí. Por eso, para que Dios le diga esto a Samuel, es que Dios lo vio a Samuel preparado para escuchar este mensaje y preparado también para saber gestionar este mensaje duro que había recibido. Dice, Jehová dijo a Samuel, he aquí haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñarán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre, por la iniquidad que él sabe. Porque sus hijos han blasfemado a Dios, y él no los ha estorbado. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios, ni con ofrendas. Y Samuel estuvo acostado hasta la mañana y abrió las puertas de la casa de Jehová. Y Samuel temía descubrir la visión a Elí. Llamando pues Elí a Samuel, le dijo, hijo mío. Y Samuel respondió, heme aquí. Y él dijo, ¿qué es la palabra que te habló? Te ruego que no me la encubras. Así te haga Dios y aún te añada si me encubrieres palabra de todo lo que habló contigo. Y Samuel se lo manifestó todo sin encubrir nada. Entonces él dijo, Jehová es
haga lo que bien le pareciere. Ahí lo vemos, dice que Samuel estuvo como nunca acostado hasta tarde ese día. Porque después de recibir la palabra que Dios le dio, dijo, wow, ¿y ahora qué hago? Él amaba a Elí, lo consideraba como un padre, lo tenía como un padre espiritual. Por eso yo creo que Samuel no era un crío de 12 años, era ya un muchacho con un cierto grado de madurez para que Dios le hablara sobre, vamos a decir, su pastor, o sea, que lo estaba pastoreando, le dice lo que iba a hacer con él, ¿no? Entonces, claro. Y aquí está lo que decíamos hace un ratito. Es muy importante que nosotros estemos en disposición de recibir la palabra de Dios y que estemos preparados, que tengamos la suficiente humildad para saber gestionar lo que Dios nos dice. Y en el caso de Samuel se queda en la cama, dice, ¿ahora qué hago? ¿Cómo le digo? ¿No? Entonces dice que Elí vio que se demoraba, entonces fue enseguida a llamarlo, abrió las ventanas, dice, bueno, ya es hora de levantarte. Y entonces ya Elí enseguida le dice, por favor, ¿qué te ha dicho el Señor? Y entonces ahí es como que Elí también es como que abre las puertas y lo anima a Samuel a que él le pueda decir lo que Dios le había hablado. Y entonces aquí vemos esto que decíamos, un corazón preparado para recibir la palabra de Dios. Había temor de Dios en su corazón. Y yo creo que de eso tenemos que aprender mucho, porque hay personas que, como decíamos hace un rato, este tema no lo manejan bien. Pero aquí después que Samuel le da el mensaje a Elí, a mí me llama la atención la pasividad de Elí. Dice, después de un mensaje tan fuerte, diciendo que Dios traía juicio sobre su vida y juicio sobre la vida de su hijo y su juicio sobre toda su casa y que su pecado no iba a ser expiado con nada, Elí reconoce, dice, es como que reconoce, dice, Jehová es, como diciendo, la palabra que recibiste es palabra de Dios. La reconoce como palabra de Dios y él dice, que haga Dios lo que bien le parezca. Qué indiferencia, ¿no? Reconoce que la palabra es de Dios, pero no reacciona ante ella. Eso habla de un corazón completamente duro. Porque sabes una cosa, mira, yo lo que veo que Dios, a través de la historia vemos que Dios muchas veces ha mandado sus profetas y han dicho de parte de Dios lo que Dios iba a hacer. Pero tú sabes que cuando Dios dice que va a traer juicio, cuando Dios dice que va a hacer cosas terribles por causa del pecado, ¿sabes por qué Dios lo anuncia? ¿Sabes por qué Dios lo anuncia con anticipación siempre? Porque Dios en su corazón misericordioso es como que Él, a través de esas palabras fuertes, es como que Él está esperando que haya arrepentimiento. ¿Sí? Por eso cuando Dios dice algo que va a hacer, no es que indefectiblemente lo va a hacer. Muchas veces Dios dice algo que va a hacer, pero lo dice con anticipación, porque quiere producir algo en el corazón de sus hijos. Y cuando al final no hay reacción, al final lo que Dios dijo que iba a hacer, eso malo, ese juicio que Dios dijo que iba a traer, al final Dios lo trae. Y así pasó después con la vida de Elí. Sigamos y ahora ya vamos aquí terminando y quiero
llegar al punto que entiendo que es la palabra que Dios nos quiere dejar en esta noche. Dice el versículo 19, y Samuel creció y Jehová estaba con él. Dice, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Y Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. O sea, después de lo que Dios le dice que va a hacer a Elí, como contrapartida vemos a Samuel, lo que Dios estaba haciendo con Samuel. Y dice que Samuel, fijaos, en Elí, ¿qué acabamos de ver? Una indiferencia total a la palabra. Sí, es de Dios, que haga Dios lo que quiera. Pero dice aquí que Samuel aprendió en ese tiempo a valorar la palabra de Dios de tal manera que dice que él valoraba tanto la palabra de Dios, dice que no dejaba caer a tierra ninguna de las palabras de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que no dejaba caer en tierra ninguna de las palabras del Señor. Quiere decir que él, toda la palabra del Señor, todo lo que él entendía de la palabra del Señor, él la recibía y la vivía, la cumplía. No menospreciaba nada de la palabra del Señor, no elegía nada de la palabra del Señor, sino que él tomaba toda la palabra del Señor y se dejaba ministrar por ella, de tal manera que Dios formó en él un profeta de Dios. Aleluya. Amén. Y dice que llegó un punto, dice que desde Dan hasta Beerseba, que está hablando los límites de Israel, dice que conocían que en Israel había un profeta de Dios. Aleluya. Qué hermoso. Ana, su madre, clamaba por él a Dios porque era estéril. Así como lo comentamos, Dios le contestó, le dio el niño que pedía y ella lo consagró a Dios. Ella fue la que lo dejó en el templo, no fue Samuel que fue, ¿verdad? Me siguen hasta aquí, ¿no? Ella fue y lo entregó, se lo pidió a Dios porque se lo quería consagrar a Dios, Dios le concede, se lo da y ella va y cumple el voto que había hecho con el Señor, se lo entrega, lo lleva y lo deja allí en el tabernáculo y es como que a Samuelito no le queda otra que vivir en el tabernáculo y meterse en el tema de Dios. Pero en un determinado momento en la vida de Samuel, yo creo que Samuel, cuando tiene él una experiencia con Dios, él se compromete con Dios. Él tranquilamente, porque Dios a cada uno nos ha dado libre albedrío y es verdad que en aquel tiempo y bajo esa cultura había muchas cosas que uno la tenía que hacer obligado porque te la mandaban tus padres y lo tenían que hacer y ya está. Pero también había gente que se rebelaba. También había gente que decía, no, yo no quiero esto para mí. Y Samuel tranquilamente podría haberse también rebelado y no haber seguido adelante con esto. Pero Samuel, sin embargo, él aprovechó la oportunidad que tenía, estaba allí en el tabernáculo y llegó un determinado momento, no se nos menciona en la Biblia cuándo fue, pero en algún determinado momento en su vida, él se comprometió con Dios. Él hizo un compromiso con Dios. Quizás podemos, si me puedes poner en cartelito esa definición de compromiso. Ustedes saben que todo lo que tiene que ver con la obra de Dios es compromiso. Todo lo que tiene que ver con cosas importantes en la vida es compromiso, ¿no? Y aquí yo encontré un significado de la palabra compromiso, de un diccionario bíblico. Dice, sentimiento de que se está
obligado a seguir un curso de acción o a alcanzar un objetivo o meta particular. Como resultado se limitan en la acción, la libertad de elección, como el número de alternativas posibles. O sea, cuando yo me comprometo en algo, es como que yo quedo ligado por ese compromiso y hay ciertas libertades que yo pierdo, justamente por ese compromiso. Por ejemplo, en el caso de Samuel, él se comprometió con el Señor y al comprometerse con el Señor a vivir para Dios, hay un montón de libertades que él perdió. Ella no podía vivir la vida como si le hubiera gustado, ¿no? Segundo, el compromiso es una actitud fundamental para el buen cumplimiento de la misión cristiana en el mundo. Sin compromiso es imposible seguir a Cristo como discípulo. Dice allí en Eclesiastés capítulo 5, versículo 4, está hablando que cuando uno se acerca a la presencia de Dios y hace votos, porque la palabra voto, la palabra compromiso, la palabra pacto, son todas, tienen cada una su significado, pero todas son como primas hermanas, ¿no? Y son las que realmente nos llevan a vivir la vida que Dios quiere que nosotros vivamos. La vida cristiana, la vida de un hijo de Dios es compromiso, es pacto, es voto. Vivimos por compromiso, vivimos por pacto y vivimos por voto. Pero allí en Eclesiastés capítulo 5, versículo 4 dice allí dice, cuando a Dios haces promesas, no tardes en cumplirla porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. ¿Podemos poner el versículo que sigue? Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. Hay muchos que dicen, vale, no me comprometo. Si la cosa es así, mejor no me comprometo. Y hay mucha gente que, por ejemplo, no le gustan los compromisos. Hoy, por ejemplo, vivimos, hermanos, en una sociedad, en una época donde todo el mundo escapa de comprometerse. No queremos comprometernos. Por ejemplo, hay relaciones de pareja que no llegan al matrimonio, no se casan porque no quieren compromiso. No quiero compromiso. Y así en tantos órdenes de la vida vemos la falta de compromiso. Pero en definitiva nosotros tenemos que saber que para cualquier disciplina en la vida, si queremos que nos vaya bien, si queremos tener éxito, nos tenemos que comprometer. Si en tu relación de pareja no estás dispuesto a comprometerte, tarde o temprano la cosa no te va a ir bien, no te va a salir bien. Lo principal, la base es comprometerme. Y aplicando esto a Dios, nuestro Dios es un Dios de compromiso. Él se ha comprometido con nosotros, Él ha pagado el precio en la cruz del Calvario por amor de nosotros y Él nos llama a que nosotros le sigamos y que nosotros también nos comprometamos con Él. No puede ser que yo un día diga, sí, Señor, yo te voy a seguir y dentro de 3 días te estoy negando, estoy yendo para otro lado. Hay algo que yo hice, no sé si parece que tenía 19 años, 19 o 20 años, que justamente Dios me habló que yo me tenía que comprometer con Dios. Pero tú sabes que el compromiso, cuando a veces se hace de una forma verbal, a nosotros nos pasa que nos comprometemos y parece que ese compromiso se lo lleva el viento, ¿no? Y normalmente los pactos o los compromisos, normalmente se los escribe, ¿verdad? Tú cuando, por ejemplo, tomas un compromiso de algo, bueno, yo lo que sentí en definitiva, yo sentí
que yo me tenía que comprometer con el Señor y tenía que escribir mi compromiso. Y yo recuerdo que en aquel... ¿Cómo? Entonces, en ese momento la Biblia que yo tenía, ahora ya no la tengo esa Biblia, al final la regalé, pero en esa Biblia, yo me acuerdo que en esa Biblia yo escribí, de puños y letra, escribí un compromiso que yo hice con el Señor. Y yo ahí es como que pacté con el Señor. Señor, yo dije, yo te voy a seguir. Me bendigas o no me bendigas, me prosperes o no me prosperes, me des o no me des, siempre te voy a seguir hasta el día de mi muerte. Me bendigas o no me bendigas. Tú sabes que en ese momento cuando yo escribí eso fue como que hice como un pacto con el Señor. Y después me tocó vivir muchísimas cosas. Te imaginas, de los 19 años hasta los que tengo ahora, pasaron unos cuantos, ¿no? ¿Quiere que le diga la edad? No digo la edad, ya saben la edad que tengo. Pasaron 50 años, casi. ¿Y sabes cuántas veces estuve a punto de tirar la toalla? Y es como que el Espíritu me hacía recordar, no te acuerdas lo que pactaste conmigo. Y yo decía, ay, cierto, es verdad. No puedo fallar al Señor, no puedo tirar por tierra lo que le he prometido. Hay muchas personas que no quieren comprometerse porque, claro, el compromiso es como que me ata, me condiciona. Pero bendita atadura, bendito condicionamiento tenemos cuando nos comprometemos con el Señor. Yo creo que aquí Samuel, él se comprometió con el Señor. Y entonces, porque él se comprometió con el Señor le dio todo lo que él necesitaba para poder ser un siervo con todas las letras. Fijaos lo que llegó a ser Samuel. Dice que Dios volvió a aparecer en Silo. Dice que Dios se había apartado de Silo, que era donde estaba el tabernáculo. Pero Dios volvió a aparecer en Silo porque se manifestó a Samuel a través de su palabra. Y esto nos debería a nosotros desear querer ser como Samuel. ¿Amén? ¿Quieres ser como Samuel? ¿Quieres ser como Samuel, un hombre, una mujer entregada, consagrada al Señor, de tal manera que el Señor pueda hacer lo que Él quiera con nosotros, lo que Él quiera con nuestra vida? Yo tengo 67 años, y ¿sabes una cosa? Estoy tan agradecido a Dios porque jovencito el Señor me permitió, me dio la luz para entregarme, para rendirme y para consagrarme y para poder pactar con Él. Aleluya. Y a pesar de que no tengo bienes materiales, yo me siento que soy rico. ¿Sabes por qué? Porque a través de todos estos años, las vivencias que he tenido con el Señor, las cosas que he experimentado en el Señor, lo que el Señor me ha enseñado, lo que el Señor me ha mostrado, la sabiduría que el Señor me ha dado, son riquezas que no se compran ni con dinero, ni con todo el oro del mundo. Y estoy tremendamente agradecido. Digo, Señor, gracias porque he podido dedicarte los mejores años de mi vida, mi juventud. Y ahora ya entrando en los años donde dice el predicador, años donde todavía uno deja de tener contentamiento, ¿no? Porque empiezan a menguar las fuerzas y muchas otras cosas más. Pero estoy contento y agradecido a Dios porque el Señor me ha permitido
comprometerme con Él. Comprometerme con Dios no es perder. Comprometerme con Dios es ganar. Aleluya. Amén. Amén. Vamos a ponernos de pie. Yo quisiera pedirle a los chicos, a los jóvenes que están en la música, si me podéis ayudar un poquito. Y tenemos aquí un tiempito de ministrar al Señor. Yo quisiera orar. Quisiera que esta palabra que el Señor nos ha hablado hoy no vuelva en nuestros corazones vacía. Aleluya, gracias Señor. ¿Dios te ha hablado? ¿Dios te ha hablado? Aleluya. Gracias te damos, Señor, porque en esta noche podemos estar aquí en tu presencia. Gracias, Señor, porque eres tan bueno con nosotros. Porque tú nos hablas. Así como comentábamos, Señor, mientras estábamos hablando tu palabra, tú nos decías, Señor, que cuando tú ves corazones abiertos, corazones dispuestos, tú traes tu palabra para edificarnos, tú traes tu palabra para alimentarnos. Te damos gracias, Señor, por esta palabra que tú has traído a nuestras vidas en esta tarde. Yo te pido, Señor, que esta palabra no vuelva a ti vacía. Te pido, Señor, que tú le hayas hablado o estés hablando a cada uno de acuerdo a su necesidad. Porque a pesar de que somos muchos los que escuchamos la palabra del Señor, pero no siempre la palabra nos dice a cada uno las mismas cosas. Siempre Dios nos habla en el lenguaje de lo que necesitamos. Por eso, Señor, yo te pido que tú toques cada corazón, cada vida, cada joven aquí presente. Que tú puedas encontrar, Señor, compromiso. Yo te pido, Señor, por esta juventud que está aquí en este lugar, en esta noche. Yo te pido, Señor, que traigas ese espíritu de compromiso, Señor. Ese espíritu de compromiso como lo había en Samuel. Trae esa disposición a escucharte, esa disposición a seguirte, esa disposición a caminar contigo. Encuentra hoy jóvenes que pacten contigo. Encuentra jóvenes que se comprometen contigo, Señor. Señor, que en esta noche aquellos que ya están comprometidos contigo, que hoy puedan renovar ese compromiso. Y si hay jóvenes aquí que todavía no se han comprometido, que hoy puedan hacerlo, Señor. Aleluya. Aleluya. ¿Sabes que yo sentía, cuando me venía a mi corazón compartirles esta experiencia que yo tuve con mi Biblia, donde escribí mi compromiso con el Señor y lo escribí para tenerlo siempre en cuenta? A pesar de que yo ahora ya no tengo esa Biblia ni tengo ese escrito, pero lo tengo grabado, lo que escribí ese día, lo tengo grabado en mi corazón. Y yo sentí, cuando el Señor puso en mi corazón compartir esto que había hecho yo cuando tenía 19 años, sentí que muchos en esta noche iban a hacer lo mismo. Que nadie se sienta obligado, pero si el Señor a través de esto te ha dado
una idea, quiero decirte que es una buena idea. Que puedas comprometerte con el Señor y que tú puedas decir, mi compromiso no va a ser solo de palabra. Mi compromiso lo escribo. Lo puedes hacer en la Biblia, lo puedes hacer en cualquier otro lugar, pero que lo tengas ahí presente. Es decir, yo esto de puño y letra mía, yo lo escribo, este es mi compromiso, este es mi pacto con el Señor y es un compromiso para siempre. Aleluya.